Hola, saludos, buenas tardes al país, saludos al mundo, bienvenidos a Tomando el Rumbo por Rumba 98.5. Gracias por el privilegio de su sintonía, por darnos la dicha de poder trabajar para todos ustedes desde y a través de Rumba 98.5 a nivel de radio y por supuesto en Rumba FM, específicamente en nuestro canal de YouTube, en la internet, @rumba y @RSS Media. Esas son nuestras redes sociales. En el caso de Twitter, además de estas mencionadas, estamos como Tomando el Rumbo, para que mantengamos la interacción directa, como también lo pueden hacer a través de nuestras líneas telefónicas. Usted puede llamarnos en cualquier momento para que converse con nosotros, para que tengamos esa retroalimentación y hablemos sobre diferentes temas que vamos a poner en contexto esta tarde, sobre todo el tema de la Semana Santa. Este equipo que encabeza Janet Camilo, Marino Mendoza y este servidor Hansel García frente al micrófono está complacido de trabajar para ustedes. Hoy frente al micrófono también nosotros tenemos a una joven comunicadora que recientemente ha sido debutante con nosotros aquí en Tomando el Rumbo y ya la tenemos comprometida, como es Geraldine Guzmán. ¿Cómo estás, Geraldine? Muy bien, gracias. Para mí un placer poder compartir con todos ustedes. Y ya estamos entrando en Semana Santa. Bueno, para muchos ya estamos en Semana Santa. Ya estamos en Semana Santa hace rato, Geraldine. Estamos en Semana Santa desde el Domingo de Ramos. Bueno, pero para algunos que trabajan, comienza la Semana Santa hoy prácticamente. Sí, el tema de la celebración, así es. Profesor Mendoza, ¿cómo está usted? ¿Usted está calladito ahí? Aquí entré tranquilo, calladito. Qué bueno, nos alegra mucho, profesor, que usted esté en esa esquina. Complacido de estar aquí con ustedes. Qué maravilla. A pesar de la Semana Santa. Saludo a nuestra mesa de producción que hace posible la realización de este espacio. Rafael Dolores Fría, nuestro productor. Por supuesto también Michael de Dios en la dirección de audiovisuales y Gaby Dávila en la dirección técnica. Profesor Mendoza, Geraldine y amigos oyentes, con el permiso de ustedes quiero... antes de empezar con el contenido del programa, agradecerle a nuestros amigos Amelia Reyes Mora, Vanessa Durán y Lady Pérez de AF Comunicación Estratégica. AF Comunicación Estratégica, quiero pues darle acuse de recibo y agradecimientos por este obsequio que me han enviado con motivo del Día del Periodista, que como ustedes saben se celebró recientemente en el país. Se trata de una agenda útil, personalizada con nuestro nombre obviamente y un contenido referencial sobre diferentes temas de tecnología, temas obviamente de comunicación, temas vanguardistas que los periodistas pues tenemos a bien necesitar y utilizar en el trabajo diario que hemos elegido, que es el de informar, el de comunicar y el de analizar. Así que gracias a nuestros amigos de AF Comunicaciones, en la persona de Amelia Reyes, Vanessa Durán y Lady León, por este gran obsequio bonito, útil, llamativo y al que estoy seguro les daremos un gran uso. Qué bueno, un abrazo para ellos. Bien. Bueno, pues aquí estamos, vamos a comenzar. Yo entro de una vez con un tema. Un tema que yo creo que hay que manejarlo con la sinceridad y la franqueza que tiene, porque este gobierno anda dando tumbos y entonces zigzaguea mucho. Por un lado, asume posiciones que usted dice, pero ¿cómo es posible? Y asume posiciones que son contrasentido en lo que es la conducción del Estado Dominicano. Verbigracia, ¿cómo es posible que el gobierno esté anunciando el tema de los 2.000 millones de pesos para distribuirlo entre clínicas privadas y centros asistenciales privados? Y entonces hoy uno de los periódicos matutinos se despacha un reportaje amplísimo, muy interesante, me refiero al Listín Diario, sobre el tema de la situación de los hospitales, la dificultad que tienen los pacientes en todos los hospitales.
Y eso es un contrasentido, porque mientras por un lado el gobierno anuncia que tiene 2.000 millones de pesos para darlo a los centros, para distribuirlo, para prestarlo a los centros médicos que no hacen nada de gratis, entonces, que son negocios muy lucrativos, por cierto. Entonces, en contraste a esa actitud del gobierno, tenemos los hospitales como están. Y yo creo que eso lo que habla es la improvisación y el concepto poco atinado que maneja el gobierno respecto a lo que son las necesidades del país y sobre todo necesidades perentorias como es el tema de salud. Y creo que eso es un contrasentido, uno de los tantos contrasentidos que asume el gobierno, y esto hay que decirlo. Estamos en Semana Santa, pero nunca es pecado decir la verdad, y es un caso que ha sonado, va a seguir resonando durante todos estos días, porque nadie se explica que el gobierno tenga tanta ligereza para manejar el dinero del pueblo de esa manera, y mientras compromete el país bueno, yo creo que me gustaría saber por cuánto van los préstamos que ha obtenido este gobierno en los 2 años que tiene. Yo creo que en los 2 años que tiene tomó más préstamos, más dinero prestado que lo que tomó Danilo Medina en los 8. Qué difícil, qué difícil. Sí, esa es la realidad que nosotros estamos viviendo, y a Dios que nos coja confesado, porque la verdad es que cuando pasen todas estas situaciones que no tengan justificaciones, vamos para 2 años ya. Este gobierno está a punto de cumplir 2 años y no hay una obra en el país que tú puedas decir, bueno, pero está construyendo esto. Bueno, recientemente el presidente le dijo a la oposición que le caiga atrás. Que le caiga atrás. Para que vea lo que está haciendo. Sí, pero para que le caiga atrás, pero él lo que tiene que decir que es lo que está haciendo, porque no está haciendo nada. No, pero no es, esa es la verdad. No es ni necesario que él lo diga ni caerle atrás, porque si existieran, no hay manera de ocultarlo. Así es. Si existieran, no hay manera de ocultarlo. Bueno, después de ese comentario suyo, don Marino, yo quiero hablar un poco, y por supuesto que hablemos de la Semana Santa. Pues desde que iniciamos esta semana mayor, y obviamente empezó la semana laboral con el lunes santo, hemos estado conversando un poco para nuestra audiencia, para que tengamos la noción de por qué la Semana Santa y cuál es la celebración en estos días de la Semana Mayor. El martes santo, por ejemplo, ya la feligresía empieza a prepararse, tanto el martes santo como el miércoles, para el Trido Pascual. El Trido Pascual que empieza el jueves y termina el domingo, donde se establece la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En el caso del martes santo, también llamado martes de controversia, porque aquí el martes santo se da uno de los pasajes bíblicos que también hacemos alusión de manera frecuente, incluso a modo de refrán y a modo de explicar cosas, que es el llamado tributo al César. Martes Santo es cuando Jesús, ya en Jerusalén, tiene que enfrentar a las autoridades religiosas de la época y a los sacerdotes de la época que, bueno, no querían creer, no querían reconocer en Jesús el poder de ser hijo de Dios y el por qué él predicaba y hacía milagros. Y Jesús tiene que imponerse, pero también aquí cuando los fariseos, tratando de hacerle una cruzada, de ponerle un gancho a Jesús, le dicen que a quién hay que darle el tributo del dinero, si al rey, si a Dios o al César, si al rey que es el César o a Dios. Y Jesús entonces le dice, préstame esa moneda. ¿Qué cara tiene esa moneda? Bueno, la cara del César, del rey. Pues darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Haciendo alusión a que las cosas materiales, el dinero específicamente, son cosas terrenales, son cosas del poder terrenal, pero el alma debe ser pues preparada para Dios. Hoy martes los católicos se acercan de manera recurrente a cumplir el sacramento de la confesión para estar preparado para cuando llegue el Trido Pascual.
De manera similar ocurre entonces ya el miércoles santo, donde precisamente los creyentes están esperando para prepararse al trido pascual. Pero el miércoles santo se da un espacio muy importante, que es cuando Jesús se reúne con el Sanedrín y acuerda vender a Jesús, literalmente, vender a Jesús por 30 monedas. Llega entonces el jueves, que sí es muy cargado, porque el jueves es el día de la última cena, también llamada la Santa Cena, y es ahí donde queda instituida en el mundo cristiano la Eucaristía, el cuerpo y la sangre del Señor. También en esta cena es que Jesús le lava los pies a los discípulos como una señal de humildad, como una señal de servirle a los demás, incluso desde la posición más bajita. En la última cena, bueno, el miércoles santo también se da el episodio donde el Señor advierte que le van a traicionar, y también advierte que Pedro lo va a negar 3 veces. Que cuando Jesús dice, le digo a ustedes, mis discípulos, lo mismo que le dije lo mismo que le dije a los fariseos, prontamente voy a un lugar donde nadie me podrá seguir. Y Pedro, que siempre quiso ser el cabeza de la iglesia, le dice, yo voy a ir contigo donde quiera, maestro. Y le dice, tú eres el primero que me va a negar. Claro, estoy más o menos parafraseando. Le dice, antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y así se da después. Es una orientación buena. Claro. Pero desde el punto de vista de la óptica católica. Claro. La suya. Sí. La que usted está exponiendo ahí. Sí, porque... Muy bien. Yo, como fui monaguillo durante 10 años y hablé tanto y ya yo eso, yo creo que hay que dárselo a ustedes. Yo digo... Ya yo cumplí en mi pasado con lo que fue esa orientación religiosa, que está muy buena, porque ojalá que aquí este país volviera a aquellos tiempos. Claro, ojalá. Y a la explicación de las cosas. Por la salud moral sí, del señor, país. Sí, señor, porque de repente vamos por ahí celebrando o solo disfrutando el asueto y no sabemos por qué. Yo digo porque en el caso de Pedro, que siempre que como era de esperarse, se quedó con la iglesia, porque fue el que quedó frente a la iglesia cuando Jesús no estaba. Claro, cuando Jesús no estaba, el primer papa de la iglesia, pero él siempre mantuvo esa actitud, porque era una organización política, vamos a estar claros, y con esto uno no está faltando a la verdad ni a la espiritualidad. Era una organización política. Pero bueno, él le dice que lo va a seguir donde sea. Eso sucede el miércoles santo. Y Jesús le dice que no, usted antes de cante el gallo, usted es el primero que se va a correr, como dicen los urbanos ahora, usted me va a negar. Entonces, el jueves santo, como decíamos, la Santa Cena, ahí Jesús le lava los pies a los discípulos, queda instituida la Eucaristía. Después de la cena, entonces, que es la última, el Señor se va a Jesús, todavía no Jesucristo, se va al Monte de los Olivos a orar. Por eso, el jueves santo, muchos creyentes lo pasan en vigilia. A toda la noche, pasa la noche orando, y entonces también luego en el monte de Getsemaní, ahí es donde se consuma la traición, donde Judas va y según narra las escrituras, con el beso aquel vende a Jesús, y ahí inicia ya el trido pascual. Viernes Santo, todos sabemos lo que ocurre. Jesús es apresado, luego de ser apresado, Jesús es llevado a un juicio donde es torturado. Se le obliga a pasar el pueblo cargando la cruz hacia el monte del Calvario, también con la corona de espina y dándole latigazos. Al punto que ya Jesús muerto entonces en la cruz, los creyentes, los que creían en él, lo desclavan y le entregan el cuerpo a su madre, a María, le da sepultura. Y el sábado ya es un día de luto. Antes, hasta la década del 1950, 1955, se llamaba Sábado de Gloria. Pero no, eso fue abolido y se llama Sábado de Luto. Porque todo el mundo está entre la expectativa que si va a resucitar el tercer día, que si no va a resucitar. Y precisamente el domingo 3 mujeres visitan el sepulcro, ven la piedra movida, se percatan de que el cuerpo no está, avisan a María, que estaba junto al apóstol San Juan. Eso es de la óptica
cristiana. No, porque, porque claro, lógico, todo esto está hablando basado en la Biblia. Marino ya ha dicho 2 veces, eso es basado en la óptica católica. ¿Cuál es la otra que usted maneja? Dígalo, sin miedo. Que usted maneja. Claro, no, suéltalo, profesor, acérquese y suéltalo. Él tiene el conocimiento que nosotros sí, conocemos. No, lógico. No, porque yo también tengo, perdóneme, profesor, yo también tengo mis contradicciones y también tengo mis dudas. Claro. Lo que pasa es que yo estoy narrando según las escrituras. Según la información que usted maneja, Marino, ilústrenos. No, lo que pasa es que hay creencias diferentes sobre el tema religioso. Claro. Jesucristo, por ejemplo, que fue un hombre, no fue ningún enviado de Dios. Es decir, el que lo quiera entender así, perfecto. Pero Jesucristo fue un hombre de carne y hueso. Entonces, que practicó una obra en su tiempo que lo hizo trascender como algo extraordinario. Sí, fuera de serie en su tiempo, ¿no verdad? Y ha quedado esa imagen de Jesucristo. Bueno, todos los años tenemos 2000 y pico de años celebrando el nacimiento, la muerte de Jesucristo, la Semana Santa en recordación a Jesucristo, ¿no verdad? Y los musulmanes practican, no y otro concepto religioso son, si usted quiere, la negación de esa conducta cristiana. Yo nací y me crié bajo el concepto de la cristiandad, ¿no verdad? Pero hay que tener la cabeza un poco más abierta para uno entender, porque son 2000 y pico de años que nosotros tenemos. Jesucristo viene, que viene pronto. Bueno, pero si usted lo quiere creer que viene pronto, desde que yo era niño, oigo que viene Jesucristo. Y bueno, usted tiene la concepción religiosa de que la salvación viene y que Jesucristo, que todo esto que está pasando en el mundo está en la Biblia, ¿verdad? Y que le buscan las explicaciones bíblicas. Bueno, es un criterio suyo, pero eso no quiere decir que las cosas son exactamente así, porque las religiones, ¿cuántas religiones hay en el mundo? Sí. Entonces, usted analiza, no son 2, ni 3, ni 5, son cientos de religiones que hay. Entonces, usted analiza y cada persona tiene un concepto religioso sobre lo que significa la vida, lo que significa la creación, y bueno, hay que tener la capacidad para aceptar los criterios, porque ya la época de uno someterse. Antes, esta jovencita comunicadora, Sherlyn. ¿Cómo se repite la don Marino? Sherlyn. Entonces, ella quizás no tiene esos conocimientos, pero aquí, años atrás, la acción cristiana comenzaba el Jueves Santo. No se hacía nada. No se picaba un palo porque Jesucristo se era agredir. Todas esas cosas pasaban. Y entonces, bueno, la gente, el que iba a cocinar el viernes tenía que cocinar el jueves para guardarla, porque era un recogimiento total. Y ahora es la negación de todo eso. Ahora lo que es fiesta y rumba. Lo cual es verdad lo que usted... Claro, cuántas verdad ha tenido todas esas explicaciones y todas esas reflexiones que usted hace. Incluso por parte de lo que usted expone ahí, es que yo hacía mi salvedad entre quién fue Jesús y en quién fue Jesucristo. Estamos contestes y creo que a nadie le queda duda de que Jesús vivió como humano, hizo obras como humano, hasta que se convierte en Jesucristo, que es crucificado y resucita, según las Escrituras, y yo particularmente creo. Yo entiendo que la trascendencia de Jesús, histórica y espiritual, si se quiere, son lo suficientemente demostrable de que es un ser, de que no es de este mundo, aunque vivió en este mundo. Y en eso yo estoy conteste y convencido. Ahora bien, si Jesucristo después no fuera el Hijo de Dios, poco importara, y eso es una concepción mía, para las transformaciones que hizo en el mundo. Claro.
óigame bien, poco importara para las transformaciones que hizo en el mundo. Pues estamos hablando del ser humano más extraordinario, más excelso, que fue capaz de dividir la historia en dos, antes y después de su muerte. Estamos hablando del ser humano que cambió la manera de ver la vida, la manera de obrar por el amor y por el perdón, por la concordia. O sea que va a ser obviamente una discusión de siempre. Y el cristianismo sigue siendo la creencia religiosa, entiendo yo, corríjame profesor si no es así, más expandida por el mundo. El cristianismo debe serla, y la más abrazadora. Y la musulmana también, son religiones de amplio espectro en lo que es la vida del mundo. Así es. Entonces, eso pasa. Pero yo me inscribo, perdóname, en la tesis, profesor, que dijo alguien un día, no recuerdo quién, que si Jesús no existió, que yo sé que existió, entonces habría que inventarlo. No, porque Jesucristo fue el final. Fue un hombre que tuvo una trascendencia. Es un hombre, hay que decirlo así. Claro. Que tuvo una trascendencia y una práctica social que lo hizo sobresalir por encima de todo lo que existía en la época. Y entonces, bueno, esas conductas del tiempo, que acuérdense de Sodoma y Gomorra. Claro. Entonces, bueno, Jesús es el tercer plan de Dios. Moisés, ahí se encuentra con Moisés y con Aarón, hermanos. Uno medio sinvergüenza, que era Aarón, claro, que hizo un ejercicio. Un levante, pero después se arrepintió sí, y después volvió a ser un hombre tan grande, ¿no verdad? Sí. Que yo tengo la fortuna de tener a los dos. Ajá. En mis hijos hay Aarón y está Moisés. Ya usted sabe. Mira, yo... pero Aarón quería descarriar el mundo en su tiempo. Y entró en una francachela y bueno, menos mal que apareció Moisés allá y lo puso en el orden que correspondía. Bueno, partiendo del punto de vista histórico, teológico y espiritual, Jesús es el tercer plan de Dios para salvar el mundo, y así le creo. Recuérdate, Sodoma y Gomorra, usted lo ha señalado. Pero lo que era Sodoma y Gomorra, el Señor tuvo que desbaratarlo. Solo quedó Job, porque le dijo a Job y a tu familia, salgan, pero nadie puede mirar hacia atrás. Y la esposa miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal, según las escrituras. Después ve el tema también del arca de Noé. El Señor destruye el mundo y le dice, Noé, hazte un arca y pon ahí de cada pareja uno para que pueda, lo estoy diciendo más o menos con lenguaje de hoy, para que el mundo pueda seguir. Y después entonces el plan para salvar al mundo mediante el perdón, mediante la concordia, es Jesús. Pero bueno, vamos a una pausa. Al regreso seguimos en esta edición especial de Tomando el Rumbo en Semana Santa, ¿vale?